No me gusta hablar de esto porque suena ridículo. Suena a cuento barato, a esos programas viejos donde una voz sale de la radio y todos gritan. Pero yo no lo vi en una pantalla. Yo lo escuché en mi propia mano, con el plástico tibio y la antena oxidada rozándome los dedos. Todo empezó una tarde cualquiera, cuando fui a la casa de mi tía para ayudarle a vaciar el altillo. Era una de esas casas antiguas, de madera oscura, con olor a polvo y a muebles guardados. Ella estaba por venderla y quería deshacerse de cosas viejas. El altillo tenía cajas con revistas amarillentas, ropa en bolsas negras y juguetes que ya no recordaba. En una caja de herramientas viejas encontré 2 walkie-talkies, de los grandes, de plástico duro, con perilla arriba y un botón lateral para hablar. Uno estaba partido por la mitad, el otro se veía entero, solo sucio, con la antena doblada y una capa de polvo tan gruesa que parecía harina. «Eso era de tu primo», me dijo mi tía desde la escalera, con la voz quebrada. «Se perdió en el bosque cuando era niño. Mi hermano jamás dejó de buscarlo, pero nunca volvieron a encontrarlo. Será mejor que dejes eso». Lo dijo como quien menciona una lluvia pasada, pero a mí se me quedó la frase clavada. Se perdió en el bosque. No lo encontraron. Yo conocía la historia de oídas cuando era pequeño, como un rumor familiar que nadie cuenta completo. Un primo, el hijo de mi tío Raúl, que desapareció en los 80. La familia siempre evitaba el tema, como si nombrarlo pudiera traer mala suerte. No sé por qué, pero guardé el walkie que estaba entero en mi mochila. No por morbo, creo que por culpa. Esa culpa rara de sentir que uno llega tarde a todo, incluso a tragedias que pasaron cuando ni siquiera caminaba. Esa noche en mi departamento lo limpié con un trapo. Tenía un compartimento de pilas en la parte de atrás. Le puse 4 pilas nuevas. Cuando giré la perilla, el aparato chilló una estática sucia, como un mar pequeño dentro de una caja. Me dio un escalofrío, pero igual moví el dial de panales, buscando algo, lo que fuera. Estática, estática. Y de repente, un golpe de sonido, como cuando una estación se engancha un segundo. ¿Hola? Era una voz clara, quizá no de un adulto exactamente por el tono. Era temblorosa, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por sonar tranquilo. Me quedé helado. Mi reacción fue apagar el walkie. Silencio. Me reí nervioso, como si el miedo pudiera desinflarse con una risa. Volví a prenderlo. ¿Hola? ¿Mamá? El niño respiraba fuerte. De fondo se escuchaban grillos y un viento que soplaba entre hojas, como un bosque. Se me secó la boca. Miré alrededor, como si en mi cocina, entre la heladera y la mesa, pudiera aparecer una explicación. Apreté el botón lateral sin pensarlo. ¿Quién eres? Mi voz salió más ronca de lo normal. Hubo un silencio corto, luego un sollozo contenido. Soy Nico. Creo que me perdí, porque no encuentro el camino. El aire se me fue de los pulmones. Nico. El nombre de mi primo desaparecido era Nicolás. En casa siempre lo llamaban Nico, con una mezcla de cariño y miedo. Tragué saliva. ¿Dónde estás? En el bosque. Hay árboles altos. La linterna ya casi no alumbra. Creo que escuché algo moviéndose entre los árboles. Su voz se quebraba al final de cada frase, como si alguien estuviera cerca y él supiera que no debía hacer ruido. Yo quería decir 1000 cosas. Quería decirle que desde años la familia lo estaba buscando. Quería gritarle que corriera hacia la carretera. Pero lo primero que se me ocurrió fue lo más estúpido. ¿Estás jugando? No. Se oyó un golpe, como una rama rompiéndose. No estoy jugando. No sé dónde estoy. Hace un poco de frío. ¿Tú me escuchas de verdad? Lo dijo como si fuera imposible, como si fuera un milagro, y tal vez lo era. Sí,
Te escucho, respondí. Escúchame, Nico. Tienes que buscar una salida. ¿Ves alguna luz? ¿Alguna casa? ¿Un camino? Hay una luz lejos, verde, como de una casa, pero mi papá me dijo que si me perdía no me fuera con nadie. El tono de su voz me hizo un nudo en la garganta. Yo no podía salvarlo. Yo ni siquiera estaba ahí. Y aún así, él me estaba hablando. «Quédate quieto un momento, allí donde estás», le dije. «No sigas esa luz. Yo voy a pensar qué hacer. Llamaré a alguien». «No». El grito explotó en el altavoz con una estática que me hizo saltar. «No lo hagas. Si lo haces, te escuchan». Me quedé mudo. ¿Quién es? Pero del otro lado solo hubo respiración agitada, y entonces, muy bajito, como si el chico se hubiera acercado demasiado al walkie para susurrar: «En el bosque hay alguien que me llama con mi voz». El aparato chilló y la señal se cortó. Me quedé mirando el walkie como si fuera una granada. No sabía si tirarlo por la ventana, romperlo, volver a apagarlo y fingir que nada pasó. Pero tenía las manos temblando y un latido fuerte en la garganta, como si me hubiera tomado un café demasiado cargado. Esa noche no dormí. Busqué en internet Nicolás Berry, niño desaparecido, Bosque 1987. Encontré un artículo viejo escaneado de un diario local. Niño de 8 años desaparece durante excursión familiar. Búsqueda sin resultados. La foto era borrosa, pero la cara era la misma que yo recordaba de un retrato en casa de mi tía. Sonrisa amplia, orejas un poco grandes, ojos oscuros. Abajo, la fecha: 12 de noviembre de 1987. Traté de convencerme de que era una broma, que alguien podía estar usando una radio vieja para hacerme una maldad. Pero, ¿cómo sabrían lo de Nico? ¿Cómo sabrían lo del bosque? ¿Por qué me habría encontrado justo a mí? A las 3:07 de la madrugada, el walkie se encendió solo. No lo toqué. Estaba sobre la mesa, apagado, sin que yo moviera la perilla, y aún así, la luz roja del indicador parpadeaba como un ojo nervioso. Del altavoz salió estática y luego un susurro. ¿Estás ahí? Me senté en el borde de la cama con los pies fríos sobre el piso. «Sí», le dije apretando el botón con cuidado. «Sí, estoy aquí». «Dijiste que ibas a llamar a alguien». Quise, pero no sabía cómo explicar que él tal vez ya no estaba en este plano desde hacía casi 40 años. «Escucha, Nico, necesito que me digas algo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año?» Hubo un silencio raro, como si él no entendiera la pregunta. Luego dijo: «Mi papá compró una tele nueva. Dice que ahora se ve a color mejor. Hoy es jueves y mañana voy a ir al río con mi prima». Se me erizó la piel. No había duda. Él estaba en 1987. Él me hablaba desde un jueves cualquiera de 1987, perdido en un bosque que yo conocía solo por fotos. «Necesitas encontrar un camino», dije despacio, tratando de no asustarlo. «Escúchame, vas a caminar con calma, sin correr. Vas a buscar un sonido, ¿sí? Un sonido de autos, de agua, de personas. No vayas hacia la luz verde». «¿Por qué?» «Porque la luz verde no es segura», dije al fin. «Prométeme que no vas». Del otro lado, el chico respiró hondo. «Te lo prometo». Yo estaba a punto de seguir cuando se escuchó algo más. Un ruido arrastrado, como pies sobre hojas mojadas, y un murmullo muy lejos que se iba acercando. «Nico», dije, «¿estás solo?» «Shh». Se escuchó su respiración más suave. Luego, como un eco, una voz repitió con la misma entonación que él: «¿Estás solo?». El sonido me atravesó como hielo. La voz era la de Nico, pero
Estaba deformada, alargada, como si alguien la estuviera imitando con una boca llena de agua. Su voz bajó hasta casi desaparecer. «Está aquí. Ya me oyó». «Escúchame», dije casi sin aire. «No respondas, no le hables, no lo mires. Sigue el sonido del agua. Ve hacia el río, ¿entiendes? Hacia el río. No respondas, no le hables, no lo mires. Sigue el sonido del agua. Despacio». «No veo el río». «Entonces, escucha, solo escucha». El murmullo se hizo más fuerte y la voz falsa, con tono juguetón: «Nico, Nico, ven aquí». Mi estómago se retorció. Apreté el botón con fuerza. «Nico, sal de ahí ahora, ahora». El walkie chilló. En medio de la estática se escuchó un golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Luego, un chillido ahogado, ramas agitándose, pasos torpes y rápidos se escucharon. Y entonces, un sonido que no olvido. Un chapoteo, agua, y la respiración de él sonaba entrecortada, mezclada con el sonido del agua. Estoy en el río», jadeó. «Hay niebla». «Bien, bien». Me salieron lágrimas sin que me diera cuenta. «Sigue el río. El río lleva a gente, siempre lleva a gente». Del otro lado, un susurro, no el de Nico, otro, grave, cerca, tan cerca que casi parecía al lado de mi oreja. «Gracias». Se me encogió el corazón. El walkie se apagó de golpe y con el apagado se fue el único sonido en mi casa. Quedé en un silencio espeso, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al día siguiente fui a ver a mi tía. No le conté todo, porque sabía que no me iba a creer. Solo le pregunté, con cuidado, si recordaba algo específico del día que Nico desapareció. Ella me miró largo rato, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda la vida. «Dicen que escucharon su voz cerca del río, pero cuando llegaron no había huellas, solo una cosa». «¿Qué cosa?». Mi tía bajó la voz aún más. «Una radio prendida, una de esas de juguete. Estaba en la orilla, sonando estática». Sentí que se me aflojaban las piernas. Esa noche volví a mi departamento y guardé el walkie en un cajón, bajo ropa, como si pudiera ocultarlo de la realidad. Puse una silla contra el cajón, ridículo, como si el aparato pudiera salir caminando. A las 3:07 a.m., la estática empezó igual, pero esta vez no venía del cajón, venía del pasillo, afuera de mi puerta. Me quedé quieto en la cama, escuchando. La estática era suave, como un siseo, y entre el siseo, un golpecito. Alguien golpeando mi puerta con paciencia. Traté de convencerme de que era un vecino, que era un aparato de alguien en el pasillo, que mi cabeza estaba jugando conmigo. Pero entonces lo escuché. Una voz infantil, muy bajito, al otro lado de la puerta. ¿Estás ahí? No era el walkie. Era como si el altavoz estuviera del otro lado de la madera. Mi piel se erizó completa. No me moví, no respiré. La voz se repitió, más cerca, más clara. «Sí, te escucho». Era mi voz, la mía, grabada, repetida, como un loro enfermo. Me tapé la boca con la mano para no hacer ningún sonido. Y luego, un susurro grave pegado a la cerradura. «Abre y lo devolvemos». No sé cuánto tiempo pasó. ¿1 minuto? ¿1 hora? ¿1 siglo?
Al final, el silencio volvió, pero yo no me atreví a levantarme hasta que amaneció. Cuando por fin abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. No había nadie, ni huellas, ni nada. Solo un pequeño charco de agua en el piso y en el centro de la mancha, como si lo hubieran dejado con cuidado, una pila vieja, oxidada, del mismo tipo que usan los walkie-talkies. La levanté con 2 dedos. Estaba fría y tenía una fecha grabada en el metal, como si alguien la hubiera marcado con una navaja. 12 de noviembre de 1987. Ese mismo día, sin pensarlo más, manejé hasta el bosque donde desapareció Nico. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba cerrar algo. Tal vez porque en el fondo una parte de mí quería creer que lo podía sacar de ahí. El bosque estaba a 1 hora de la ciudad, cerca de un río ancho y oscuro. El lugar parecía normal de día. Árboles, hojas, un sendero para caminar, familias pasando con perros, nada de luces verdes, nada de voces. Pero yo sentía algo, una presión en el pecho, como si el aire supiera mi nombre. Esperé hasta que se hizo tarde. Cuando el sol bajó, la gente se fue. El sendero quedó vacío. Saqué el walkie del bolso y lo prendí con manos temblorosas. Y empezó la estática. Y de repente, como una burbuja que revienta, «¿Estás ahí?». La voz del niño volvió, pero ya no era temblorosa. Sonaba cansada, más grande, como si el niño hubiera crecido dentro de la niebla. Sí, dije. Estoy aquí. Estoy en el bosque. Nico, escúchame. Estoy cerca del río. Silencio. Luego un suspiro. No soy Nico. El mundo se me detuvo. ¿Qué? Yo era Nico, dijo la voz, y se oyó una risa pequeña, triste. Ahora ya no sé cómo me llamo. Aquí no hay días. Aquí solo hay ruido. Sentí náuseas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la luz verde? Un chasquido. Estática. Y entonces por primera vez vi algo entre los árboles. Un brillo verde, tenue, como el reflejo de un semáforo. No era una casa, no era una lámpara. Era un punto fijo, inmóvil, que parecía mirarme. Escúchame, dije, casi llorando. No vayas hacia esa luz. Sal, ven al río. Yo te espero. La voz se volvió susurro. Yo ya vine al río, muchas veces, pero nunca consigo salir. A mi espalda, el agua del río hizo un sonido raro, como si algo grande hubiera movido el cuerpo por debajo. Me giré. La superficie estaba tranquila, pero había burbujas subiendo, lentas, como respiraciones. El walkie crepitó. «Está escuchando», dijo la voz infantil, casi con alivio. «Ahora que viniste, ya sabe tu nombre». Yo quise correr, pero en ese momento, entre los árboles, alguien me llamó, muy lejos, con una voz pequeña y familiar. «¡Tío! ¡Tío!». Me quedé clavado. No era la voz de Nico, era una voz que yo conocía de otro lugar, de otro tiempo, la voz de mi papá cuando era niño, la misma que había escuchado 1000 veces en videos familiares, en cintas viejas donde se reía sin miedo. Y entonces lo entendí con una claridad horrible. El bosque no estaba usando esa voz por casualidad, la estaba escogiendo, porque lo conocido baja la guardia. El walkie chasqueó, como si alguien hubiera acercado los labios al micrófono. «No le contestes»,
susurró la voz. Si le contestas, te aprende. La voz del niño repitió, un poco más cerca. Tío, ven. Apreté el botón del walkie, pero no hablé. Solo lo apagué. Y en el silencio sin estática, escuché pasos sobre hojas mojadas acercándose por detrás, sin prisa, como si supieran que la trampa ya estaba puesta y solo faltaba paciencia. No corrí hacia la luz verde, no miré hacia la voz, no dije mi nombre. Los pasos se detuvieron a menos de 1 metro. El aire se volvió frío, como cuando abres una heladera, y una voz grave, sin estática y sin juego, exhaló en mi oído. Aprendiste por esta vez. Cuando me atreví a respirar, el bosque volvió a ser bosque, sin luz verde, sin risas, solo ramas, río y silencio. Corrí hasta el auto y me fui sin mirar atrás. Esa misma noche metí el walkie en una bolsa de basura. Manejé lejos y lo enterré en tierra seca. Quise creer que ahí terminaba, pero no terminó. Al día siguiente, la televisión se encendió sola 1 segundo, solo nieve, solo estática, y un sonido muy bajito, como si viniera del fondo de una cinta vieja. Estás ahí. Se apagó antes de que yo pudiera moverme. Esa noche, a las 3:07 de la madrugada, la estática empezó en mi cuarto, pero no venía de ningún aparato, venía del aire. Y desde el pasillo, una voz infantil practicó mi nombre, separándolo en sílabas, como quien aprende a pronunciar una palabra nueva. No abrí la puerta, no dije ¿quién?, no respondí. Y ahí entendí lo peor. No era que se hubiera ido, era que estaba ensayando, probando voces, probando recuerdos, buscando la frase exacta que me hiciera contestar sin pensar. Llamé a mi tía otra vez. Esta vez le conté más. Ella no se sorprendió, solo dijo con una tristeza vieja: tu tío Raúl siempre pensó que Nico se fue porque escuchó la voz de su mamá llamándolo desde el bosque, y que el bosque le respondió con esa misma voz, para que él también entrara. Por eso nunca paró de buscar a su hijo, hasta que enfermó y nos dejó. Esa noche colgué y me quedé mirando el teléfono como si pudiera devolverme algo que no debía haber escuchado. Afuera lloviznaba y el sonido del agua contra la ventana parecía estática. No prendí la televisión, no toqué radios. Me fui a la cama con la luz del pasillo encendida como cuando era niño. A las 3:07, la casa hizo un clic. No fue un aparato, fue la casa, como si algo hubiera girado una perilla por dentro de las paredes. Y entonces lo oí, una estática finita, íntima, saliendo del intercomunicador del edificio, un siseo que se metía por debajo de la puerta. Me levanté despacio, descalzo, sin encender más luces. Me acerqué al pasillo. El intercomunicador, que llevaba años roto, tenía el pequeño foco rojo encendido. Del altavoz salió una voz que me dobló las rodillas. Hijo, ven. Era la voz de mi mamá, una voz que yo no había vuelto a escuchar en años. Era muy exacta, con la misma manera de decir hijo, que te hace confiar antes de pensar. Me quedé quieto, no respondí. Solo miré la rejilla del intercomunicador, esperando ver una sombra, una broma, cualquier cosa. El foco rojo parpadeó. Ven, que ya te encontré, repitió mi mamá, pero ahora la frase venía con ruido, como si estuviera siendo tragada y escupida por un mar de estática. Y detrás de esa voz se coló otra, muy bajito, una voz infantil, pegada al micrófono,
como si alguien respirara encima del metal. ¿Estás ahí? Mi garganta se cerró, mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que el cuerpo entero se me quedaba sin fuerza, porque esa no era la voz de Nico. Esa voz era mía, la mía de joven, sacada de alguna cinta familiar, rescatada de algún recuerdo que yo ni sabía que seguía vivo. El intercomunicador chasqueó y escuché algo que no se parece a ningún sonido humano. Una risa, hecha casi de estática. Apreté los dientes para no contestar. Di un paso atrás, otro. El piso crujió. Y ahí, como si el crujido fuera sí, como si el mínimo sonido fuera una respuesta, el intercomunicador se apagó y el teléfono de la casa sonó al mismo tiempo, en la sala. Un timbrazo lento, viejo, de esos que ya no se oyen. No fui. Me quedé pegado a la pared, escuchando cómo sonaba el teléfono. El timbrazo se detuvo solo. Silencio. Y en ese silencio, desde el otro lado de mi puerta, alguien golpeó una vez. Luego, una voz infantil, clarita, susurró a través de la madera, con la paciencia de quien sabe esperar. Gracias por contestar. No recuerdo haber contestado, pero esa noche entendí la parte que mi familia nunca quiso decir en voz alta. El bosque no se lleva a quien responde. El bosque se lleva a quien hace ruido. Y hay una diferencia que te deja sin aire. Cuando la voz suena igualita a alguien que amas, no es porque se parece, es porque ya la tiene. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos en la próxima historia.